Bien, estamos de vuelta con Michael Reed, editor para América Latina de The Economist. Michael, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. Michael, en un reciente artículo tú dijiste que Perú sigue una suerte de modelo italiano de la posguerra. Crecimiento económico, pero la política un desastre. ¿Es efectivamente así? ¿Tú lo ves así? Bueno, yo pienso que no soy único en verlo así, ¿no? Hay mucho comentario aquí a ese respecto, pero es claro que por un lado en los últimos, bueno, ya casi 20 años, más de 20 años, ¿no? La economía ha crecido bastante fuertemente, sobre todo en los últimos 12 años, ha tenido un desempeño espectacular, pero por otro lado la política es cada vez más digamos, complicada, que es una democracia sin partidos efectivos, con pocas instituciones, con presidentes que rápidamente pierden popularidad, con problemas de inseguridad y corrupción aparentemente crecientes. Y uno se pregunta, en algún momento esos dos fenómenos van a terminar encontrándose y es muy difícil, sobre todo si hay alguna desaceleración económica. Uno se preocupa que el sistema político no va a poder canalizar y mitigar los descontentos de la sociedad. Ahora, ¿y tú crees que eso es lo que ha empezado a suceder? Porque la verdad es que nosotros hace unos años crecíamos a tasas espectaculares. Ahora crecemos a tasas razonablemente buenas, ¿no? Pero ya no tenemos la velocidad de crecimiento que teníamos en el pasado. ¿Tú crees que se deba al fenómeno que tú estás describiendo ahorita o se debe a otra cosa? Yo pienso que todavía no se puede decir claramente que sería por una debilidad política, porque es muy difícil que un país del nivel de ingreso del Perú crezca todos los años a 9%. Claro. Eso puede pasar en China, pero es muy difícil que pase en el Perú. Una tasa de crecimiento de 6% por año sostenido en los años que vienen sería un resultado excelente. Claro. Yo pienso que la duda es, puesto que las circunstancias mundiales ahora son más complicadas, porque la economía china está desacelerándose, eso hace que los precios de las materias primas ya no están subiendo como antes. Por otro lado, la economía de Estados Unidos felizmente está empezando a normalizarse, pero eso implica una subida en el costo de crédito en el mundo. Entonces va a ser más difícil. El Perú va a tener que trabajar más para lograr esas tasas de 6%. Ahora, tú dices que este es un fenómeno, también me parece generalizado en América Latina, ¿no? Porque The Economist decía hace poco que el principal problema de América Latina o el principal riesgo de América Latina no era una suerte de crisis como las crisis que hemos enfrentado en el pasado, sino era más bien una suerte de crecimiento mediocre, ¿no? Así es, porque yo pienso que la mayoría de los países, y aquí uno está hablando de la mayoría, no de todos, están mucho más robustos macroeconómicamente que eran, ¿no? Tienen mucho más reservas, la deuda pública es mucho menor, y hay una estructura de política económica responsable y bien llevada, y eso se aplica al Perú, ¿no? Y el Perú sí tiene está en una posición un poco más fuerte que algunos de los otros países, pero la duda es que en un mundo así, en que no va a haber los regalos de los precios de las materias primas, del dinero barato y del boom demográfico, porque la región está pasando por una transición demográfica en que va a haber menos trabajadores adicionales. En ese mundo, Perú y América Latina tienen que crecer a través de la productividad, la eficiencia, la competitividad y las reformas microeconómicas, que son políticamente complicados. Sí. Ahora, tú acabas de mencionar algo bien interesante. Por un lado, tenemos un manejo bastante responsable y ordenado de la política macroeconómica, ¿no? Pero
Esto que se ha logrado gracias a que funcionan bien algunas instituciones, como el Ministerio de Economía, como el Banco Central, no se ha repetido en otras instituciones, por ejemplo, en el sector educación, por ejemplo, en el sector salud, por ejemplo, en el sector seguridad. ¿Tú cuál crees que ha sido el ingrediente que ha permitido construir esta institucionalidad tan positiva en instituciones como el MEF o como el BCR y no en todas las otras? Paradójicamente, tal vez fue la debilidad del sistema político que permitió eso. Pero lo tramposo, digamos, es que es relativamente fácil construir instituciones económicas que van a ordenar la economía desde arriba o dirigir la economía desde arriba, ¿no? Claro. Es mucho más complicado reformar esos ministerios a que referiste, que son claves, como educación y salud, y los que tienen que ver con desarrollo rural para cerrar brechas, ¿no? Porque implican sistemas complejos en el territorio, ¿no? Y son cosas que hay que hacerse desde abajo y no desde arriba, no por dictamen, no por decreto ley, ¿no? Tiene que ser un proceso. Y eso es parte de una madurez institucional y política. Ahora, a mí me parece que por lo menos se está intentando hacer reformas en el servicio civil. Hay un buen ministro de Educación, en este momento todo el mundo habla bien de él. Hay que mantenerlo ahí, darle tiempo. Y ahí está la dificultad, pero después hay también que no se trata solamente de instituciones del Estado, también tiene que ver con el sistema político y la falta de partidos coherentes, ¿no? De acuerdo. Tú reconoces en lo que escribes que Perú tiene un gabinete lleno de buenos técnicos, ¿no? De hecho, señalaste que el último gabinete, el gabinete actual, es mejor que el anterior en ese sentido. Entonces, me diera la impresión que cuando hablas de que tenemos estos problemas políticos generados por el propio gobierno, realmente más que mirar a los ministros, hay que mirar al presidente. ¿Tú crees que es así? Bueno, es evidente que el presidente Humala no es un político natural, no es un político experimentado. Y yo pienso que el país siente la falta de liderazgo político del presidente. Es un poco en ese vacío que surge tanto la primera dama, ¿no? Claro. Y ahora, dicho eso, también señalé en ese artículo de que es un problema que va más allá del presidente Humala, que el Perú sobresale en la región por el desacrédito de su sistema político frente a los ciudadanos, por la actitud muy negativa de los peruanos frente a las instituciones políticas, a los políticos. Y eso es porque, yo pienso que no es difícil entender por qué, porque es un país en que por una generación había una generación perdida de los 70 y 80. Entonces la gente perdió la fe en los políticos. Vino Fujimori que solucionó algunos problemas graves en el país, pero creó otros, destruyendo el sistema partidario. Y este es un país informal. Entonces, si más que 60% de la población trabaja en el sector informal, son gente que siente que se han hecho solo, sin el apoyo del Estado, de los políticos, y sienten a ellos como un estorbo. No sienten la necesidad de reglas. De acuerdo. Y las reglas son esenciales, las reglas consensuadas para que las sociedades realmente avancen. ¿Cuál es tu visión sobre la primera dama? ¿Tú crees que es una influencia positiva? ¿Crees que es una presencia negativa? ¿Qué opinas sobre ella? Bueno, no la he conocido personalmente, entonces no me gusta dar una opinión contundente, pero es evidente que es una persona con talento. Es evidente que está teniendo dificultad en definir qué es el papel apropiado para ella en este momento. Claro. Bien, vamos a ir a una pausa y volvemos con Michael Reed, editor de The Economist, para seguir hablando sobre Perú y esta vez sobre toda la región de América Latina.
Estamos de vuelta con Michael Reed, editor para América Latina de la revista The Economist. Michael, ¿tú cómo ves en general a la región? ¿La ves polarizada como muchos los vemos entre los países que buscan, si quieres, un modelo chavista, represivo, dictatorial, y países, si quieres, como Chile, Perú, México, Colombia, que están buscando una suerte de apertura en todos los sentidos? ¿Tú crees que existe esa polarización? Bueno, yo pienso que por los últimos 10 años ha habido una América Latina dividida, ¿no? Dividida originalmente en tres, entre los países que hoy día forman la Alianza del Pacífico, que son de economía abierta, el grupo del ALBA, del Chávez, y después Mercosur y Brasil, ¿no? Que eran intermedios, ¿no? Hoy día Mercosur está absorbiendo ALBA en alguna forma. Claro. Creo que, pero también, entonces hay esta división binaria entre Atlántico y Pacífico, entre Alianza del Pacífico y un Mercosur grande, digamos, ¿no? Ahora, yo pienso, de hecho, esto es el comienzo de un momento de transición en la región, que ya se ve en la economía, como hemos hablado, que las tasas de crecimiento de la región como un todo ha bajado a 2.5% sí, del 5.5% que había. Ya la ola económica del boom de las materias primas no va a levantar todos los barcos igual. Claro. Por eso los problemas en Venezuela, sobre todo, y en menor grado en Argentina, que han gastado en forma, o sea, gastaron los beneficios del boom en forma irresponsable. Claro. Los países que hacen las cosas bien van a ir bien de aquí en adelante. Ahora, políticamente yo pienso que hay cierto, digamos, retraso o demora en ver esa tendencia económica reflejada en la política. Pero sí pienso que la elección en Brasil en octubre, el 3 de octubre, va a ser crucial para el clima político en la región. Pienso que es una elección muy abierta. Yo pienso que la oposición tiene buenas posibilidades de ganar, no es inevitable. Dilma Rousseff, por lo menos en el papel, sigue siendo la favorita, pero yo pienso que la oposición tiene buenas posibilidades. Y eso podría llevar a muchos cambios en la región. Ahora, si quieres, esta ala de países que se denominan el socialismo del siglo XXI, han perdido el liderazgo desde que no está Chávez, y dice la impresión de que ahora es Correa el que está asumiendo un mayor protagonismo dentro de estos países. Para empezar, él es una imagen mucho más fuerte que, por ejemplo, Maduro, y por otro lado, su país no está atravesando los problemas graves que están atravesando otros países que tienen este tipo de regímenes. ¿Tú cuál pronosticas que va a ser el futuro de Rafael Correa? Mire, yo pienso que el chavismo o el ALBA como fuerza continental llegó a su punto máximo en 2006, por ahí. Y ha estado en repliegue desde ese entonces. Y el mejor indicador de eso ha sido el comportamiento del propio presidente Humala. Claro. Que en 2006 era chavista, en 2011 era un socialdemócrata brasilero. Claro. En el 29 de julio de 2011 fue un señor de centro. Claro. Ahora, Correa efectivamente no ha hecho las cosas tan mal como Chávez los hizo, ¿no? Y en algunas cosas los ha hecho bien, en términos de incrementar el gasto en salud y educación, sí, y infraestructura. Ahora, mi duda es los contratos de hipoteca de petróleo a China, que son poco transparentes, y también pienso que Corea no tiene las condiciones para ser un líder continental, porque viene de un país, a diferencia de Venezuela, no tiene una chequera grande para repartir y simplemente no tiene las posibilidades, ¿no? Entonces yo pienso que Ecuador y Bolivia, sus regímenes van a seguir por ahora, pero no van a liderar un movimiento continental. Claro. Ahora, ¿y tú crees que sea sostenible el crecimiento de Ecuador? Porque es un crecimiento que se ha producido en buena parte por inversión pública, que ha sido posible también por los altos precios del petróleo. Pero uno ve, por ejemplo, las cifras de inversión extranjera en Ecuador y no son la gran cosa. No, tú lo has dicho, o sea, esa es la duda, precisamente, ¿no? Y también que hasta qué punto han prevendido
producción petrolera Claro. a China. Entonces, no creo que hay una señal roja, digamos, pero hay una señal amarilla para Ecuador, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el fenómeno con Bolivia? Porque por un lado uno ve a un presidente tan, digamos, llamativo con Evo Morales, que trata de, por lo menos en la imagen, de emular pues cosas que hacía Chávez, en fin, cosas que hace Correa, pero cuando uno se pone a ver la economía boliviana, no es que se ha desplomado, ¿no? De hecho, todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede en Bolivia? Han sido mucho más pragmáticos. O sea, es un discurso muy radical, pero en conducir la economía han sido mucho más pragmáticos. Sí han estatizado algunos sectores que ellos consideran estratégicos, Claro. que eran privatizados por Goni en los años 90, pero aparte de eso han dejado el sector privado más o menos en su sitio, digamos, ¿no? Y no hay duda que Evo es, en parte por quién es, por qué representa socialmente, en parte porque ha tenido la suerte de tener mucho dinero del boom, ha mantenido una popularidad por mucho tiempo y ha logrado dividir la oposición. Claro. Ahora, eso no va a durar para siempre tampoco. Ajá. Estas cosas, nada es para siempre Claro. en la vida política, ¿no? Claro. Ahora, hablando de que nada es para siempre, ¿tú crees que nosotros tengamos la mala suerte del día de mañana, en las próximas elecciones, encontrar nuestro Correa, nuestro Chávez, nuestro Evo, como pensamos que iba a ser Humala? ¿Tú crees que este miedo lo volvamos a tener en las próximas elecciones o ves más bien un panorama un poco más estable? Mira, yo pienso que el gen populista está presente en el cuerpo político latinoamericano por una serie de motivos, factores. Por otro lado, el Perú tenía una vacuna muy fuerte contra eso. Este país culturalmente es hecho un país muy capitalista, ¿no? Y eso tiene que ver con el rechazo al Estado de que hablé antes. Tiene que ver por haber pasado por las experiencias del gobierno de Velasco, de Alan García I, de Sendero Luminoso. Claro. Entonces, y también porque el modelo, o sea, las políticas de economía de mercado que se ha perseguido en los últimos 20 años en el país han dado buenos resultados. Entonces, tienen un apoyo mayoritario en este momento. Mi duda es qué pasa si empiezan a no dar resultados. Claro. Y ahí la elección debe ser para hacer las cosas mejor. Pero puede ser que la gente empiece a pensar que se debe hacer las cosas en otra forma. De acuerdo. The Economist va a realizar el próximo mes, en mayo, un seminario que se llama en castellano Perú en un punto de quiebre. Va a ser además el primer evento de esta naturaleza que The Economist organiza enfocado en Perú y en Perú. ¿Por qué es que escogen este momento para hacer este seminario y de qué va a tratar? No, porque mira, yo pienso que en general, el buen desempeño económico del Perú y la creación de la Alianza del Pacífico ha llamado la atención afuera. Entonces hay gente, a la vez los BRICS no están brillando como antes. Como se creía, que iban a brillar. Entonces yo pienso que hay bastante interés en los países de la Alianza del Pacífico. El Perú se ha destacado en ese grupo por su crecimiento económico, pero pienso que lo interesante en hacer el evento en este momento es precisamente poder debatir y hablar de los retos del país al comienzo de un momento de transición, ¿no? En que va a tener que hacer más en aspectos como infraestructura, seguridad, política, responsabilidad cooperativa, etc. De acuerdo. Todos aspectos que vamos a debatir ahí con líderes del Perú y con líderes del extranjero. De acuerdo, es el 13 de mayo, es el 13 de mayo. Si no recuerdo, si mal no recuerdo, 13 de mayo. Y tenemos oradores como
César Gaviria, el expresidente de Colombia, Joaquín Barbosa, el expresidente de la Corte Suprema de Brasil, David Bogenini, que es el presidente del Grupo Sura de Colombia, que es el grupo más grande ahora de seguros y pensiones en América Latina. Perfecto. Michael, muchísimas gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias a ti, un placer. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.